con todas y todos, vamos a dar inicio a, a esta mesa temática número 8, que tiene como eje central de contenidos las corporalidades masculinas, a través fundamentalmente de dos ejes. El fútbol, asociado como una de las prácticas en nuestra sociedad y en nuestras culturas, donde la corporalidad adquiere un modo de expresión singular que muestra esta misma, que evidencia a estas sociedades y culturas, y por otro lado las prácticas de consumo de distinto tipo. Entonces, vamos a compartir, en principio en el programa tenemos 5 ponencias de Argentina, Brasil, Valencia, España, de Chile y de Ecuador. Así que tenemos una diversidad de territorios, de entornos, de contextos para poder desarrollar esta conversación. Y la modalidad de la mesa, tal como lo revisábamos recién, cada presentador, presentadora tiene 10 minutos. Yo le voy a pedir por favor que se ajusten al tiempo y cuando le queden 2 minutos yo le voy a dar un aviso a través del micrófono. Y después podemos tener entonces, porque la mesa en total está programada para 2 horas, un tiempo de conversación, de intercambio. La gente que está como participante de la mesa, que no va a exponer, puede a través del chat ir haciendo algunas consultas o comentarios para que después los podamos también incorporar a la hora del intercambio y de la reflexión colectiva. Estos son los coloquios durante los años que los hemos venido realizando, han sido siempre un espacio muy rico de conversación, de profundización, de levantar nuevas pistas, nuevas preguntas, nuevas inquietudes. Y en ese sentido es muy interesante esta mesa que aborda uno de los temas que está siendo cada vez más central en los estudios de masculinidades en la región. Así que vamos a comenzar con la ponencia que justamente dice un partido que apenas ha comenzado, fútbol, comunicación y activismo político. Lo presenta Gabriel Echeverría, de Argentina. Gabriel, entonces te damos la palabra. Le agradezco al grupo que silencie sus micrófonos para que Gabriel pueda desde ahora tener sus 10 minutos de presentación. Adelante, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriel Echeverría. Yo soy antropólogo, soy ecuatoriano y actualmente me encuentro haciendo mis estudios de posgrado en Argentina. Eh, un poco lo que voy a tratar el día de hoy es como un recorrido, más que nada personal, ¿no? Como desde mis experiencias en cuanto a la investigación y en cuanto a la militancia sobre lo que significa el fútbol, por una parte como un lugar, como un espacio, como un escenario en el cual se están proyectando cierto tipo de masculinidades, principalmente en el Ecuador, y luego como un espacio de militancia, ¿no? Como un escenario en el cual se puede volver a pensar desde nuevas perspectivas, desde nuevos términos, a lo que implica el fútbol y también a lo que implican las masculinidades. Voy a empezar compartiendo pantalla. Si bien no es una presentación lo que les voy a compartir, sino es una, como que una captura de pantalla de ciertas noticias sobre fútbol. Eh, y, y lo que vamos a ver es cuál es el lugar desde donde se habla en el caso del Ecuador, ¿no? Como podemos ver aquí, aquí lo primero que podemos encontrar es estas noticias, esta serie de noticias que es parte de mi investigación de tesis de la antropología cuando estudié allá en el Ecuador, que era estudiar el fútbol ecuatoriano y qué perspectivas están pasando, qué es lo que está pasando a través del fútbol ecuatoriano. Por un lado analicé la identidad nacional y por otro lado analicé la cuestión de las masculinidades que se están proyectando a través de los jugadores como ídolos, a los jugadores como figuras de héroes, como figuras de ejemplares dentro de la sociedad ecuatoriana. Y el aspecto que más resaltó en ese ámbito es el tema de las paternidades ausentes dentro de los jugadores de fútbol, ¿no? Desde que yo tengo memoria, en cada una de las participaciones de la selección de Ecuador, ya sea en Copa América o ya sea en procesos de eliminatorios, una de las noticias que más se repite es que los jugadores de fútbol no pueden salir del país porque tienen demanda de alimentos interpuestas. Y lamentablemente esto no es un caso aislado,
es un caso que se repite continuamente, que conforme van cambiando los jugadores, van cambiando solo de nombres y se van presentando las mismas situaciones. Como podemos ver ahí, para el 2017, más de 100 futbolistas ecuatorianos tenían una situación de un juicio de alimentos y hacia abajo podemos ver ejemplos un poco más preocupantes, ¿no? Que el mismo, el caso de un asambleísta, es jugador de fútbol, todavía debe la pensión de alimentos, Byron Castillo, que ahorita ha sido noticia por razones extrafutbolísticas, también ha tenido esos problemas. Y uno de los casos tristemente célebres es una ocasión en la que un jugador en pleno partido de la selección ecuatoriana por las eliminatorias salió escapándose, haciéndose lesionado en una ambulancia para burlar el control policial que estaba intentando apresarle por este tema de la pensión de alimentos. A partir de esto es que busco plantear la reflexión de que si bien el fútbol es este escenario en el que nos encontramos para el caso ecuatoriano, lo que se intenta plantear y lo que se busca mostrar es que se tiene una nueva oportunidad, es que el fútbol no solo está representando estos males que aquejan a las masculinidades y a la identidad ecuatoriana, sino también es un espacio desde el cual se puede empezar a meditar, se puede empezar a problematizar y se puede empezar a dialogar sobre qué otras perspectivas, sobre qué otras maneras el fútbol puede articularse como un eje para pensar nuevas propuestas en el campo político, en el campo de la militancia, en el campo del activismo, y así en ese ámbito lo que les quiero compartir es mi experiencia junto a un proyecto que se llama Fútbol Rebelde Ecuador, que nació como un programa radial y se mantiene hasta ahora, que a propósito, hoy dentro de 3 horas, hoy a las 7 horas de Ecuador, eh, retoma su habitualidad, retoma la presencialidad en los programas y les estaré compartiendo posteriormente lo que sean los enlaces para que también puedan unirse a estas transmisiones. En la pantalla que ahorita les estoy compartiendo pueden encontrar un código QR. Si escanean ese código QR, les va a llevar a la página que ahora les voy a presentar, a la página web, que es una página web que he preparado justamente para compartir una serie de organizaciones, una red internacional de fútbol rebelde y popular, en las cuales se pueden destacar varios proyectos a los que como Fútbol Rebelde hemos tenido contacto y hemos tenido relación durante este proceso de hacer la radio, ¿no? De a través de la radio intentar pensar al fútbol no solo en términos de izquierda y en términos de crítica capitalista, sino también críticos, siendo críticos con las masculinidades que estamos proyectando a través del fútbol. Es así que como Fútbol Rebelde Ecuador, como pueden ver aquí, eh, tenemos el proyecto y es de nuestro interés convertirnos en un medio de comunicación y también en un espacio de compartir y un espacio de aprendizaje desde el cual se motive a la discusión tanto a hinchas como a periodistas y como al resto de la sociedad para pensar un fútbol diferente, un fútbol desde el cual los cuerpos se puedan pensar de manera transversal, considerando a la importancia de pensar al género, de pensar antimachistamente y dejarnos de atravesar por el feminismo. Como en experiencia personal y la razón por la que se llama que es un partido que recién ha comenzado, es que el camino es muy difícil. Somos un grupo de hombres y a veces es bastante complicado tratar los temas y profundizar los temas que nos aquejan como hombres e intentar pensar nuevas masculinidades desde ese ámbito. El programa una y otra vez se ha equivocado, nos hemos equivocado mucho por este machismo que tenemos impregnado y del cual no podemos renunciar tan fácilmente, sino que tenemos que aceptarnos como que es un proceso inacabado y que por lo menos mientras nosotros estemos aquí, lo vamos a tener de esa manera, ¿no? En esta página también les comparto un poco cuáles han sido las otras experiencias con las que nos hemos encontrado. Hemos encontrado muchas hinchadas antifascistas, la MUD antifascista, Atlético Nacional antifascista, organizaciones como Somos Tucumán, que son un grupo de hinchas que buscan
revalorar la importancia del fútbol, revalorar la importancia del encuentro entre la hinchada, y también se pueden destacar iniciativas como Wanderers, que es una asociación de hinchas del fútbol español que buscan nuevamente problematizar, como les digo, esta situación del fútbol como tal, ¿no? Eh, otro aspecto, otro campo en el cual cobra mucha importancia esta reflexión sobre el fútbol es el campo de la comunicación, educación, y en ese ámbito también podemos ver que hay muchos proyectos, entre los cuales destacan el que yo les menciono, de Fútbol Rebelde Ecuador, y también quiero destacar a la editorial Mestiza, que es una editorial chilena, una editorial popular, que apunta su producción principalmente a estas publicaciones sobre fútbol y resistencia, sobre el fútbol, lucha y organización social. Asimismo, Grada Roja es también un medio de comunicación mexicano que busca problematizar esta situación, y quiero destacar igualmente la Biblioteca Stronguista, que es una biblioteca itinerante formada por hinchas del Club de Strongest, que lo que buscan es llevar la biblioteca y la lectura a los barrios por medio de... Es un carrito, es un pequeño automóvil equipado como una biblioteca moderna. Y también a la Pelota Rebelde, que a propósito estoy vestido con su indumentaria. Les mando un saludo a los profes. Y este proyecto no solo es un medio de comunicación, sino también es una escuela de fútbol popular que busca trabajar en los barrios populares de Bogotá para también ofrecer nuevas oportunidades a la infancia y a los niños y a las niñas para que encuentren en el fútbol un camino. También quiero destacar la existencia de clubes populares como el Luchín de Barrancas, que es de la Primera Metropolitana de Santiago, de disputa ahí en la Liga Metropolitana de Santiago, y a la Unión Popular Palencia, que era un equipo español formado íntegramente por socios y administrado por los socios directamente, donde se destaca la ideología antifascista y en pro de los derechos del LGBTQ en sus integrantes y en sus hinchadas. Y antes de cerrar, Un minuto, listo, Gabriel, por favor, un minuto. listo. Y antes de cerrar, quiero también compartir estas experiencias que me parecen de las más valiosas que existen dentro del fútbol. Eh, Son dos experiencias colombianas y una peruana, que son organizaciones declaradamente feministas dentro de las hinchadas del fútbol. Por un lado está el Universitario Feminista, que es parte de la hinchada de Universitario de Deportes del Perú. Por otra parte está Fortineras de Once Caldas, que son un parche feminista de la hinchada de Once Caldas, de Manizales en Colombia, y el Proyecto Fútbol, que es una conjunción de varios parches feministas de las hinchadas que busca pensar al fútbol a través del empoderamiento de la mujer para que pueda empoderar los espacios y pueda hacer del fútbol, de la cancha, del estadio y de la práctica del fútbol un espacio seguro. Y es eso, ese es el camino que tenemos, ese es el camino que ha empezado, y como les digo, es un partido que recién comienza. Está todo por el frente, pero lo bueno es que existe esta red internacional, existen estos lazos y existen estos proyectos de los cuales eh, podemos juntarnos y podemos unir fuerzas para obtener los resultados que queremos. Y eso sería todo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación y por la interesante experiencia futbolera que nos compartes. No sé si se sumó Altair Bonini. Parece que no. No, no está. Entonces vamos a continuar con la siguiente persona en el listado. Vamos a escuchar entonces a Juan Rodríguez del Pino, que en equipo con Susana Marín Traura y Luis Robledo Díaz de la Universidad de Valencia en España, nos va a compartir la ponencia El cuerpo masculino, un instrumento de comunicación social en conflicto. Juan, Muy bien, adelante. muchas gracias, Claudio. Buenas tardes a todas las personas presentes. Buenas tardes allí, buenas noches aquí en España, porque aquí son las 9:20 de la noche. Bueno, lo que vamos a presentar es una comunicación de una investigación que está en curso y que viene ya de una anterior investigación que hicimos en el 2019
XIX, vinculado el tema de juventud y violencia de género, y donde salió algunos temas vinculados con el tema del cuerpo, la corporalidad y la dominación a partir del cuerpo masculino, ¿no? Y de cómo esa presencialidad del cuerpo se vinculaba con la dominación, con los aprendizajes de los modelos de socialización masculina más heteropatriarcales. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Bueno. Sí, se ve. Sí, ahí se ve. Muy bien. Bueno, pues como podéis ver, somos 3 profesores de la Universidad de Valencia, en España. Yo soy antropólogo, Susana Marín es trabajador social y Luis Robledo es sociólogo. Y con lo cual también es importante para ver esa visión más poliédrica de esta problemática o de esta situación que entendemos que es común en todas las personas jóvenes y en todo el proceso de socialización. Para empezar, queríamos plantear esta imagen. Esta imagen es de una revista que aparecía en España en los años 50 aproximadamente, durante la dictadura franquista, un anuncio de prensa en el cual pues, hablaba de algunas características físicas que el hombre para evitar que el hombre tuviera, ¿no? Y que un poco lo vinculamos con esa imagen del cuerpo masculino como un espacio de socialización vinculado, como diría Pierre Bourdieu, al hombre se define por lo que no es. Entonces, claro, si tienes pues los hombres redondeados, caderas finas, ciertas características que se supone que son características femeninas, pues se considera poco varonil, ¿no? Como decía el anuncio. Entonces el anuncio lo que planteaba era la posibilidad de poder solucionar esa problemática, ¿no? Entre comillas, eso, solucionarlo, ¿no? Esto es algo que aquí es muy evidente, pero vemos a lo largo de la historia, a lo largo de todo el proceso de socialización, de manera más sutil o menos sutil, pero existe, sigue existiendo. Un ejemplo de todo esto, claro, ¿qué es lo contrario a la feminidad? ¿No? La feminidad se supone que se vincula con el elemento más suave, más, pues eso, físicamente más femenino, y el hombre es como más rudo, más viril, ¿no? Lo que se considera un elemento más viril es algo, pues más tipo esto, ¿no? Esto de aquí, este elemento de aquí. Como vemos, el cuerpo masculino es un cuerpo en conflicto, ¿vale? Y en este sentido, he traído aquí esta imagen de una película que supongo que muchos de vosotros y vosotras conoceréis, es de la saga de Star Wars, de la época, para mí la mejor época, la primera, ¿no? Es la película de Retorno del Jedi, y se ve la imagen del superhéroe, del héroe, en este caso, que es Han Solo, con el gran villano de esta parte de este capítulo del Retorno al Jedi, que es Jabba el Hutt. ¿Vale? Entonces, Jabba el Hutt, ¿cómo se describe físicamente? Pues como una masa informe, como algo desagradable, ¿vale? Mientras que el cuerpo de Han Solo es un cuerpo varonil, musculoso, físicamente agradable, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, como podemos ver, esta imagen de superhéroe se contrapone con la del villano, inclusive visualmente. Esto también viene vinculado también con algunos teóricos, ya lo dijimos con respecto a Pierre Bourdieu, pero también con algunos sociólogos españoles, como estoy pensando en Gil Calvo, por ejemplo, que hablaba del arquetipo del superhéroe, ¿no? Y que, bueno, pues era tenía una serie de connotaciones y una serie de características que se repiten continuamente de una manera o de otra. ¿Vale? En este sentido, bueno, estos serían un poco los antecedentes más teóricos, ¿no? Aunque lo hayamos visto desde una manera más visual, son los antecedentes teóricos que vemos en Pierre Bourdieu, en distintos autores, en Elizabeth Ballinger también, etcétera, etcétera, etcétera. Sociólogos, filósofos, antropólogos, y lo vemos como un continuo, ¿no? Un continuo que se contrapone los cuerpos normativos a nivel masculino frente a lo que no es normativo, y que esto tiene sus implicaciones en el proceso de socialización, como ahora después veremos.
En la investigación que hicimos en el 2019 con jóvenes, tanto chicos como chicas, les preguntábamos sobre el tema de la violencia de género y hacíamos distintas, bueno, poníamos distintas imágenes, una de las partes de la investigación, y les pedíamos que hicieran algún comentario, lo primero que les viniera a la cabeza, cuando vinculado con esa imagen que veían. Entonces, una de las imágenes que le pusimos era este que os presentamos, ¿vale? Una imagen extraída de Facebook, de una red social, y a la derecha vemos algunos de los comentarios que anónimamente, por supuesto, pues ponían. Pues, por ejemplo, vemos como una persona vence sus obstáculos, un cambio es posible, menudo cambio. Se supone que la imagen es el antes y el después de la misma persona. Es un anuncio que no sabemos si es cierto o si no es cierto, pero sí que de alguna manera podemos apreciar esa diferenciación entre un cuerpo y el otro. Se supone que es la misma persona, ¿no? En el mismo individuo. Entonces, vemos cómo está muy vinculado el tema de la cultura del esfuerzo, pero la cultura del esfuerzo vinculado con si tú quieres, puedes. Claro, lo contrario, si tú quieres, puedes, es tú no quieres. Por eso no has podido, por eso no adelgazas, por eso no tienes el músculo de la manera que deberías de tenerlo, porque no quieres, ¿no? Porque no tienes voluntad, porque de alguna manera no te esfuerzas lo suficiente, ¿no? Que es un poco esa cultura que se sigue manteniendo y que está vinculado con el modelo de hombre bueno, que pues en los medios de comunicación, bueno, en general en todas las instituciones socializadoras, la escuela, los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, 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 bueno, pues se transmite, ¿no? Claro, esto era muy importante porque a partir de aquí nos salió esta identificación que, claro, tiene sus consecuencias. El cuerpo de la izquierda lo vinculan como un cuerpo que no va a dominar a nadie. No puede dominar porque no está en disposición de dominar. Mientras que el cuerpo de la derecha, ellos lo vinculan con el poder. El poder que se demuestra físicamente ante otros hombres, pero también, por supuesto, ante las mujeres, ¿no? Que son el objeto de dominación. O por lo menos en el discurso que descubrimos en estos jóvenes, y nos llamaba mucho la atención que además en los jóvenes más jóvenes, entre 16 y 18 años, porque los que ya tenían 20, 24, 30, su discurso era completamente o mayoritariamente diferente, más seado, más, bueno, con más matices, más poliédrico. Claro, a partir de aquí generamos un proyecto que hemos denominado Proyecto Barrigas, y en el cual lo que pretendemos es, bueno, estas son las hipótesis que nos planteamos. Primero, partimos de la idea de que los individuos sentimos la presión y el rechazo del grupo de iguales cuando no nos ajustamos al modelo normativo aceptable y aceptado, con conceptos, por ejemplo, como el de gordofobia. Entonces, claro, es muy importante en esta investigación cómo te ven y cómo es visto y cómo aprecias tú la mirada de los otros, ¿no? Entonces, la presión y el entorno son muy importantes en este proyecto, ¿no? Por otro lado, la segunda hipótesis es que percibimos, las personas, los hombres, percibimos de manera diferente, dependiendo de la construcción social recibida, los mensajes del resto con respecto a la aceptación o no de nuestros cuerpos. ¿Cómo aceptamos nuestros cuerpos? ¿Los aceptamos o los rechazamos? En base, claro, nuestra respuesta va a venir también dirigida en base a la mirada de nosotros. La tercera hipótesis que nos hemos planteado en este proyecto es la que nos indica que nos comunicamos de manera agresiva, en general, con nuestros cuerpos y le damos un valor al físico determinante en nuestras vidas. El cuerpo es un instrumento de comunicación social. Entonces, a partir de ese instrumento de comunicación social, queremos comunicarnos de la mejor manera. Vamos a ver si esto se cumple o no se cumple. Claro, en esa relación con nuestros cuerpos a veces resulta una relación muy tóxica, ¿vale? Con consecuencias muy perniciosas. Enfermedades mentales, depresiones, ansiedades, enfermedades físicas, bulimia, anorexia, etcétera, que ocurren en las mujeres, pero también ocurren en los hombres. Hemos hablado de las hipótesis, vamos a hablar de los objetivos. El objetivo principal es analizar cómo nos vinculamos con nuestros cuerpos. Y como objetivos secundarios planteamos valorar la relación diferenciada que los humanos
los hombres, pero también las mujeres, tenemos con nuestros cuerpos. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿De qué manera nos relacionamos? Y sobre todo el segundo objetivo secundario que nos planteamos es descubrir modelos no normativos como alternativa positiva, descubrirlos y sacarlos a la luz, ¿vale? Enseñarlos como posibilidades de transformación de esos cuerpos que no se ajustan al modelo del superhéroe o del héroe que, bueno, a lo largo de la tradición histórica y sociológica hemos observado, ¿vale? Entonces, hay posibilidad de descubrir otros modelos, hay posibilidad de que estos modelos de cuerpos, de cuerpos no normativos puedan tener una luz nueva y puedan de alguna manera tener una visibilidad. Bueno, pues vamos a ver si es posible y cómo podemos hacerlo. La metodología Juan, que hemos utilizado... Juan, sí, dime. un minuto. ¿Un minuto Un ya? minuto, por favor. Vale. Sí. Bueno, la metodología que hemos utilizado ha sido dos. Etnografía visual a través de la recogida de fotografías de las barrigas, ¿vale? Con hombres de diferentes edades y condiciones sociodemográficas, y después relatos biográficos donde nos cuentan sus trayectorias vitales y la relación con sus cuerpos. Como resultado, por ejemplo, de las barrigas, que sí que ya tenemos más avanzadas, pues hemos visto cuerpos muy diferentes, más delgados, más gruesos, de diferentes edades, más jóvenes, más mayores. En el debate, si acaso, saldrá, si puede salir, hablaremos de cómo la gente se relaciona con una imagen tan simple como es la de la barriga, ¿vale? Y después, en los discursos, en los relatos que estamos recogiendo, sí que algunas de las valoraciones que vemos iniciales es que a pesar del anonimato que existe en los relatos y a pesar del anonimato en las imágenes que recogemos, como veis, no se ven las caras, es simplemente un plano de la barriga, de lo que es la panza, existe mucha culpabilidad, mucha vergüenza y hay una negativa comunicación con sus cuerpos y con la relación con el resto de seres humanos, el resto de sus cuerpos, que nos llamó mucho la atención y estamos en esa parte de análisis. Y bueno, pues muchas gracias y espero que podamos debatirlo en el debate posterior. Gracias. Muchas gracias a ti, Juan, y a tu equipo de la Universidad de Valencia, que han publicado a comienzos del año pasado un libro muy interesante, producto también de las conversaciones y coloquios que han estado desarrollando desde su equipo de investigación. Así que después, Juan, si nos tiras por ahí, por el chat, nos compartes el link para que la gente pueda acceder al libro, sería muy interesante. Vamos a continuar entonces ahora con la tercera presentación. Desde Chile, Loreto Arias Lagos, de la Universidad de la Frontera, presenta una contribución titulada Masculinidades, Cuerpos y Prácticas de Consumo de Jóvenes Universitarios Chilenos. ¿Se ve, Adelante, cierto? Loreto. Sí, se ve. ¿Sí? Muy bien. Ya. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les voy a presentar un extracto de una investigación que he llevado a cabo ya por algunos años. Comentarles que yo soy académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera y en el marco del doctorado que estoy terminando, les voy a presentar me voy a focalizar en algunos elementos que me parecen interesantes. Bueno, mi presentación se titula Masculinidades, Cuerpo y Prácticas de Consumo de Jóvenes Universitarios Chilenos, específicamente jóvenes del sur de Chile, de la región de la Araucanía, de distintas comunas de la región de la Araucanía. Para contextualizar esta investigación, bueno, a grandes rasgos y de manera muy rápida, hablar del orden de género, como el orden de género de nuestra sociedad, particularmente sociedad chilena, está en cuestionamiento, existen núcleos duros de desigualdad. A propósito de eso, el 2018, fuertes movilizaciones feministas que nacieron también en esta institución universitaria vienen a cuestionar con mayor forma el heteropatriarcado y la heteronormatividad en la cual los jóvenes y las personas en general estamos socializados. En ese sentido, también me gustaría mencionar la importancia del consumo y de la sociedad chilena, particularmente a partir de las lógicas y de la implantación del modelo neoliberal, de este exitoso modelo en Chile. Incluso hay estudios que han hablado del consumo como una práctica que entrega
identidad y un mecanismo de inclusión en chilenos. Hay estudios del PNUD y otros autores que nos hablan de eso. Una muestra de eso, por ejemplo, puede ser los altos indicadores de consumo o de deudas de los jóvenes, incluso los jóvenes universitarios en la Araucanía. A propósito de eso, entonces, ¿por qué los jóvenes universitarios? Bueno, no solamente porque hay un acceso privilegiado a la muestra, sino que también porque son jóvenes que han tenido mayor acceso a la investigación y están teniendo, perdón, a la información en comparación con las generaciones anteriores, y además hay en ellos elementos de cuestionamiento valóricos normativos respecto a su socialización de género que esperamos o esperaría que se viesen también en sus representaciones en términos de cuerpo y consumo y masculinidades. A grandes rasgos, mencionarles los elementos teóricos. Bueno, la relevancia de la apariencia de jóvenes es también algo que está evidenciado. El cuerpo, como el cuerpo femenino, está siendo también objetivado a propósito de la cultura del consumo. En este sentido nos hablan Bauman y los autores del consumo nos hablan de cómo este cuerpo es un fin en sí mismo, ¿ya? A propósito de eso, también elementos de la performatividad de género de Butler nos ayudan a entender el consumo como una forma de hacer y deshacer masculinidades. ¿Qué está pasando con los jóvenes o las masculinidades juveniles universitarias? Bueno, en Chile, particularmente también en el sur, hay estudios que evidencian tránsitos o coexistencias de mandato o de masculinidad entendidas como más hegemónicas y otras más en transición hacia modelos más inclusivos. Pero no hay mucha evidencia en función del consumo. ¿Qué está pasando con el consumo de los jóvenes? A propósito de aquello, esta investigación busca explorar la masculinidad de los hombres en función de las prácticas de consumo materiales y simbólicas asociadas al cuerpo. Bueno, contarles que, bueno, una recogida de datos que ya se realizó, a grandes rasgos fue cualitativa, a propósito del interaccionismo simbólico, muestreo heterogéneo con distintos jóvenes, con distintas características, distintas carreras de pregrado y orientación sexual y nivel socioeconómico. Finalmente se realizaron 44 entrevistas, 3 grupos focales, y el análisis de información sigue los criterios del análisis temático, ¿ya? Esta es una primera aproximación a los resultados y uno de los tantos esquemas que construí. ¿Por qué me interesó mostrarlo acá? Porque creo que da cuenta efectivamente de dos cosas que son relevantes. Primero, que están consumiendo los jóvenes en torno a su o a su cuerpo en términos de estética, y cuáles son las apropiaciones simbólicas que están realizando en función de eso. Bueno, los jóvenes, bueno, comentarles también que la entrevista tiene, o la investigación tiene gran parte de la recogida en pandemia, por tanto también se recogen algunos cambios en función de la estética y del consumo del cuerpo de los jóvenes, ¿ya? O sea, ¿qué están comprando los jóvenes? Vestuario, tatuajes, ¿qué están consumiendo? Productos del cuidado de la piel, zapatillas, piercing, maquillaje, ¿ya? Acá, ¿por qué yo dejé el maquillaje y también debería haber dejado el cuidado de la piel en rojo? Porque son dos de las prácticas de consumo que los jóvenes o un cierto sector de los entrevistados excluye de lo masculino, ¿ya? Para todos los entrevistados, el cuerpo es relevante, pero ellos hacen una diferenciación en términos de valoración. Nosotros consumimos menos que las mujeres, ¿ya? Esa es una primera diferenciación. Entonces, hay una orientación al cuidado del cuerpo, y esto se relaciona eminentemente con lo que nos dice Bauman respecto al cuerpo del consumidor, ¿cierto? Un cuerpo que es a la vez estar en forma ha sido sinónimo y se visualiza para los jóvenes como sinónimo de salud, ¿ya? Y en ese sentido hay una preocupación también no solo por estética, pero en función de la salud. Ahora, esta preocupación por la salud sigue, por un lado, algunos jóvenes mandatos orientados a los cuerpos masculinos que veíamos en la presentación anterior. Este cuerpo fibroso, musculoso, o este cuerpo tonificado, es un eje que está constantemente en el discurso y en los relatos de los entrevistados. Entonces, por un lado, sentirse y verse bien es la consigna en términos del cuidado del cuerpo. Ahora, ¿qué logran o cómo se da la apropiación en términos de satisfacción? Bueno, hay satisfacción con la imagen en los jóvenes. A pesar de la satisfacción,
siempre hay algo que mejorar, o sea, ellos no están totalmente de acuerdo o valoran positivamente su cuerpo, pero sin embargo sienten que siempre puede ser mejor. En ese sentido, hay una orientación donde coexisten lógicas, por un lado, de diferenciación y por otro, lógicas de apropiación o de pertenencia a los grupos. ¿Ya? Acá las marcas y por otro lado también la ropa reciclada o la ropa usada son dos ejes que permiten y dialogan, en tanto permiten este ser joven adolescente o ya joven adultez mayor en relación a los más grandes, ¿cierto? O de las juventudes. Entonces, acá también es interesante mencionar que existen limitaciones, ¿cierto? Ya sabemos que el poder en términos de instituciones es y ha sido regulador de cuerpos. En ese sentido, acá uno de los primeros reguladores, bueno, es la universidad, pero en términos de los últimos años, o sea, y la preparación y el umbral hacia el mundo del trabajo. O sea, los jóvenes se sienten y aceptan estas normas. Efectivamente, un joven, no sé, porque tiene una estética muy diferente, aros, tatuaje, etcétera, etcétera, es capaz de transformar su figura y amoldarla a las disposiciones de sus prácticas laborales, de sus primeros inicios o incursiones al mundo laboral. Y los otros limitantes fuertemente son las familias, ¿ya? Bueno, los padres y por supuesto el mundo laboral que ya lo mencioné. Ahora, algunos comentarios finales. Primero que todo, recalcar que aquí no existe un único discurso, sino que los discursos son ambivalentes y heterogéneos, ¿ya? Entonces, una de las riquezas de la investigación también es que da cuenta de distintas apropiaciones en las cuales hay que seguir investigando. Hay desde cuidados básicos, o sea, jóvenes que usan solo jabón, por ejemplo, a rutinas especializadas de cuidado de la piel. ¿Ya? Entonces, eso es muy patente en los entrevistados. Por último, o no, siguiendo con los comentarios, el cambio en las rutinas. Bueno, los jóvenes y muchos de ellos, las prácticas de consumo se orientaron al cuerpo en términos de, sobre todo, de orientar el deporte y la práctica deportiva a sus hogares. O sea, en el fondo ya no estaban comprando a lo mejor vestuario, sino que estaban comprando pesas, mancuernas y artículos que les permitía hacer deporte en sus casas. Y también, a propósito de esta recesión o de la contracción de la demanda, compraron menos. Hay una apertura y una apropiación de prácticas asociadas a la apariencia femenina, tradicionalmente, ¿ya? A lo femenino. Y eso también podría abrir, y esto yo digo podría, no necesariamente, ¿ya? Abrir paso a otras masculinidades. Mencionar también que son muy patentes tensiones, estereotipos y de la discriminación de la apariencia en espacios públicos y privados en términos de la asociación con lo femenino y lo homosexual, que ha sido ya evidenciado en múltiples investigaciones nacionales o más bien internacionales que chilenas, pero sí hay, y donde da cuenta la regulación de género. Bueno, las prácticas están motivadas por la salud y por la estética, ¿ya? En ese sentido, el cuerpo es un objeto de deseo permanente, insistente. Siempre hay algo que mejorar. En su discurso, si bien no lo mencioné, además de estos mandatos asociados al cuerpo y a un cierto tipo de configuración corporal, también hay cuestionamientos a ello. Y eso nos abre nuevas posibilidades de apropiaciones corporales no normativas o diversas, ¿ya? Hay cuestionamiento a los medios de comunicación, a las redes sociales, a los grandes físico-culturistas o a aquellos que transforman su cuerpo en términos de rutinas no reales o que no pueden ser llevados a cabo por una persona, entre comillas, normal y corriente o por un universitario que no es necesariamente, no puede ser llevada en términos cotidianos, ¿ya? Entonces, coexisten Loreto, un ambas minuto, por favor. apropiaciones. Ok. Bueno, como ya lo dije, las compras están asociadas al vestuario y la apariencia en términos de imitación y por otro lado la búsqueda siempre de diferenciación que es propio de estas juventudes y las orientaciones tradicionales dando cuenta del ingreso al mundo laboral por sobre todo y como agentes reguladores los padres, familias, pero sin embargo, y aquí está la heterogeneidad, hay familias que se han abierto y sobre todo las generaciones
más jóvenes hacia nuevas estéticas, hacia nuevas formaciones corporales. Bueno, está presente a propósito de esta rigidez también la noción de heteronormatividad, el binarismo y la violencia simbólica, sobre todo aquellos que son entendidos como masculinidades no heterosexuales, ¿ya? Y sobre todo con aquella diversidad que no encaja necesariamente en esta visión tradicional de lo masculino. Y otra cosa para terminar, bueno, algo que salió que es muy interesante y que también tiene que ver con esta participación o esta centralidad de esta transformación del orden, o por lo menos el cuestionamiento en los sectores universitarios, es que que todos los jóvenes de la muestra dieron cuenta de la necesidad de la aceptación del discurso y de las diversidades, ¿ya? En términos de relato y de discurso. No necesariamente esto da cuenta de prácticas que sean mucho más inclusivas o equitativas, ¿ya? Y eso es coherente con una investigación de las Naciones Unidas acá, el Programa Naciones Unidas, que nos dice lo mismo, porque los chilenos estamos siendo proclives a nuevas representaciones, pero nos quedamos en las representaciones y no en este cambio efectivamente más en términos de acciones sociales. Esa ha sido mi presentación, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Loreto. Gracias por tu presentación. Entonces vamos a compartir ahora la contribución de María Rivadeneira, que desde Ecuador nos va a presentar el trabajo titulado Comercio Sexual, Masculinidad y Globalización, análisis de las estructuras sociales del mercado de la prostitución. Adelante, María. Muchas gracias. No sé si pueden ver mi pantalla ahí. Sí, se ve. Perfecto, solo déjenme. Yo te aviso cuando estés cumpliendo los 10 minutos. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es María Luisa Rivadeneira, soy socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y les voy a presentar algunos de los resultados. No voy a alcanzar a hablar de todo, pero algunos de los resultados de mi artículo titulado Comercio Sexual, Masculinidad y Globalización, análisis de las estructuras sociales del mercado de la prostitución, que está próximo a publicarse, Dios mediante. Bueno, para entrar un poco en el contexto, este tema a mí me interesó de manera particular y yo quería partir de una pregunta muy general y yo quería saber por qué en la actualidad existe el mercado de la prostitución, por qué en la actualidad con estos avances significativos en materia de género que hemos tenido todavía existe una industria dirigida hacia el consumo masculino mayoritariamente, ¿no? Entonces, en la revisión bibliográfica me encontré con este debate político y social que todos conocemos, que está bastante polarizado entre el regulacionismo y el abolicionismo, ¿no? Sin embargo, después de una extensa revisión bibliográfica de ese debate, me encontré con algunas limitaciones en este debate, sobre todo cuando tratamos los estudios de la prostitución. Generalmente los estudios sobre prostitución suelen centrar su análisis en las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Sin embargo, los estudios sobre los clientes son muy escasos y me refiero a los clientes mayoritariamente como hombres, porque bueno, la evidencia y las estadísticas hablan de que la mayoría de consumidores del trabajo sexual son hombres. Entonces, en esa revisión de la literatura, bueno, me encontré que habían cosas que analizar entonces llego a mi pregunta de investigación, que es un poco más definida de cuáles son las estructuras sociales del mercado de la prostitución que hacen posible su existencia. Para responder a esta pregunta, yo me baso en dos enfoques porque yo estoy analizando tanto las dimensiones de la oferta como las dimensiones de la demanda, y para la dimensión de la oferta me enfoco en las teorías de la globalización y para analizar la demanda en las teorías de la masculinidad. No puedo profundizar mucho en el tema teórico, pero bueno, al final les invitaré a leer el artículo con más profundidad. Bueno, nos encontramos que la prostitución en la actualidad es un fenómeno que parte de la globalización. Bueno, no parte de la globalización, pero está insertado en las dinámicas globales del mercado. Entonces es muy difícil en la actualidad
hablar de un mercado de la prostitución local, hablar de un mercado de la prostitución, sí, local, de las ciudades, de los países, sino que hay que entenderlo como un negocio que está insertado en la economía global y que es el segundo negocio más rentable de la economía global, solo después del tráfico de armas e incluso más que el narcotráfico. Entonces, estas economías globales y el mercado de la prostitución está relacionado con redes de tráfico de personas, con fines de explotación sexual, con trata, con prostitución infantil, etc. Y por otro lado, con la movilización de personas que consolidan el mercado del sexo a nivel global a través tanto de la migración como del turismo sexual. Ahora, por el carácter transnacional que tiene la industria del sexo en la actualidad, es importante aceptar que es un mercado transnacional que incluye economías clandestinas y economías criminales que simplemente los estados escapan de las competencias y de los límites de los estados. Entonces, es importante también mencionar que no nada más el mercado de la prostitución está asociado con las economías criminales, con la trata, con el tráfico ilegal de personas, pero sí está vinculado también con los flujos migratorios a nivel mundial y transfronterizo, ¿no? Se sabe que muchísimas mujeres en condiciones económicas vulnerables salen de sus países y ven al trabajo sexual como una salida monetaria, dependiendo de sus limitaciones económicas, lo ven como una salida laboral en algunos países del mundo, ¿no? Y también importante mencionar que la movilización de personas también consolidan a la prostitución como un mercado global gracias a los circuitos migratorios y tanto para el ejercicio como para el consumo. Aquí quisiera enfatizar en este flujo de personas y cómo se consolida el turismo sexual en este flujo de personas. Entonces, el turismo sexual es una de las características más importantes del mercado global de la prostitución. Hay muchos hombres que viajan largas distancias y hay ciudades en el mundo que se han consolidado como destinos turísticos sexuales, como puede ser la Ciudad de México, como puede ser Ámsterdam, como puede ser Cartagena, Medellín, y estos se han consolidado como destinos sexuales. Y esta alta demanda de estos destinos turísticos han derivado también en, digamos, economías perversas que se llama, y otras problemáticas como la prostitución infantil, la violencia sexual y la violencia contra las mujeres. Aquí quiero enfatizar que la alta tolerancia en los países sí, la tolerancia al mercado de la prostitución en países como el nuestro incluso, también esconden economías perversas y también se deriva en un consumo de prostitución infantil y violencia y trata, etcétera, ¿no? Ahora bien, para mí es muy importante, y esta sí es como mi tesis, que es muy importante poner a los clientes en el centro del análisis, porque mucho se habla de las mujeres que están en situación de prostitución, pero poco se habla de los clientes. Incluso en las investigaciones sobre prostitución se suele como presuponer la existencia de la demanda como una constante histórica y no se la problematiza, ¿no? O sea, simplemente se piensa o el sentido común dice o manda que el consumo de servicios sexuales simplemente está relacionado con este deseo sexual de los hombres irrefrenable y que no se puede satisfacer y que necesitan mucha variedad y cantidad, y sin embargo la evidencia realmente muestra que no es así. Entonces, en las investigaciones que yo recopilé para este estudio, existen muchísimas calificaciones y características de los clientes. Sin embargo, yo, bueno, por el tiempo he decidido cómo clasificar a los clientes en dos grandes grupos. Por un lado están los clientes grupales, que esta es como la manifestación donde se manifiesta este ejercicio de la masculinidad y esta representación de todo el tiempo estar validando la heterosexualidad y la sexualidad individual. Entonces, bueno, podemos ver que en los clientes grupales existen la visita grupal al prostíbulo o tanto la contratación de una trabajadora sexual se configura como un ritual exclusivo de hombres heterosexuales que no siempre está asociado con el consumo de sexo, sino más bien
como a la fiesta, al alcohol, o sí, como un lugar de entretenimiento, pero exclusivamente masculino. Muchas veces esta visita grupal también deriva en esta, o mejor dicho, determina este rito de paso entre el niño y el hombre. Podemos ver testimonios en el que por lo general los niños y adolescentes son llevados a prostíbulos o a consumir sexo de una trabajadora sexual de parte de sus padres, hermanos, compañeros del colegio, primos mayores, ¿no? Entonces es un ritual de paso donde también se enfrentan estas emociones que son naturalmente femeninas. En los testimonios podemos ver también que los hombres cuentan que su primera experiencia en un prostíbulo con una trabajadora sexual no ha sido del tanto agradable, sino que más bien han sentido miedo, han sentido preocupación, han sentido estrés, pero este es un ritual donde se enfrentan estas emociones que son naturalmente femeninas, ¿no? Entonces también mencionar que en estos espacios masculinos grupales, negarse a experimentar este ritual supone la exclusión y la pérdida del respeto por el grupo de pares. Entonces hay testimonios que dicen, no, yo no quiero ir, pero es que mis compañeros dicen que soy gay si no voy, o tengo que poner una excusa, o me dicen que soy un mandarina, que en Ecuador significa ser como mangoneado por la pareja, ¿no? Por otro lado están, bueno, los clientes solitarios, y esta es una categoría mucho más compleja de definir, porque en este grupo encontramos, claro, de todo. Entonces, en este grupo encontramos, por ejemplo, el cliente que si bien consume prostitución de manera individual, cuenta con comunidades virtuales donde expone, comparte y explica cómo ha sido su experiencia tanto en un prostíbulo como con una trabajadora sexual específica, ¿no? Entonces encontramos páginas como Pointers, que es una página inglesa para calificar a trabajadoras sexuales. Esa, por ejemplo, es la portada de un libro que hace un análisis de las 5,000 palabras más sucias que se encuentran en estas páginas, ¿no? Entonces también aquí en este grupo están representados el cliente que está insertado en dinámicas del turismo sexual, que viaja a otros países porque en esos países o hay más tolerancia o está lejos de su familia o porque existe más diversidad. Entonces ahí entra, por ejemplo, el juego del exotismo y de tener variedad y cantidad de experiencias sexuales, ¿no? Y por último, en este grupo también se puede identificar al consumidor de prostitución homosexual y transexual, y esto a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque si es un ritual en el que se valida como la heterosexualidad y la sexualidad, ¿qué es lo que pasa con los consumidores de prostitución homosexual y transexual, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante porque, claro, o sea, la validación masculina también parte de esta idea de que uno es más hombre mientras tenga más experiencias, más variedad, cantidad y calidad de experiencias sexuales, ¿no? Entonces, y sobre todo al alcance del bolsillo, que es muy importante esa dinámica de que los hombres tienen el poder económico como para acceder a un mercado que está diseñado para ellos. María, un minuto. Sí, ya termino. Listo. Por último, me parece súper importante mencionar estos imaginarios masculinos que existen sobre las mujeres en situación de prostitución de parte de los clientes. Y es muy interesante, ¿no? Porque cuando se habla de prostitución, los consumidores suelen elaborar discursos súper elaborados que justifican la existencia de este mercado a partir de ideas como es que es el negocio más antiguo del mundo, que las mujeres están ahí porque quieren, que las mujeres ganan buen dinero de ello y no les parece mal. Y en la mayoría de investigaciones y que se han recopilado relatos, se puede ver que los clientes sostienen que las mujeres prostituidas lo son porque así lo quieren y sacan buen dinero de ellos. O sea, hay relatos que dicen que, por ejemplo, a las mujeres no les gusta trabajar, entonces se meten a lo que es más fácil, que a ellos no les parece mal, porque claro, en un día pueden sacar $2,000 sin hacer nada y se encuentran, ¿no?, ese tipo de relatos para justificar su acción, ¿no?
Entonces también encontramos que para los clientes es muy importante pensar que las mujeres prostituidas quieren y disfrutan de estar con ellos. Nos encontramos relatos de que no, es que ella es la que me seduce. Igual en los prostíbulos se puede encontrar esta dinámica de seducción, ¿no? Y de esta dinámica de que los hombres son los que conquistan. Entonces, porque si se increpa el lado de que no es que ella quiere estar contigo, sino que hay una transacción económica de por medio, pues la legitimidad masculina se pone en cuestión, ¿no? Y suelen elaborar discursos a partir de eso, ¿no? Es que yo no estoy tan feo, es que deben haber hombres peores, es que conmigo la deben pasar bien, etcétera. Y bueno, y lo más importante es que cuando se habla de trata y explotación sexual con los hombres suelen elaborar también discursos y suelen estar en contra, ¿no? Y sostienen que ellos nunca han estado con una mujer que ha estado obligada, que ellos suelen ir con mujeres que están ahí voluntariamente, sin embargo no explican muy bien cómo diferencian una de la otra. Y también es importante mencionar que, a mi parecer, esto no parte de una misoginia interiorizada, ni es tampoco la idea de pensar que hay un bueno y un malo, sino que esto parte de una sociodicea de la dominación masculina, ¿no? Todos estos relatos que los hombres elaboran es para legitimarse a sí mismos y también frente a los pares, el control legítimo, o bueno, sí, el control que tienen sobre las mujeres, el control que tienen sobre esta industria y bueno, sí, yo no tengo más tiempo para profundizar en este tema, pero bueno, les invito a leer mi artículo, que les voy a poner el link, y sí, a discutir sobre esto. A mí me parece muy importante que los hombres puedan entenderse a sí mismos y problematizar las cosas que hacen, incluso hasta en modo automático, y llevadas a lo absurdo, como validarse frente a otros hombres a través de ciertos hábitos de consumo, ¿no? Listo, muchísimas Muchas gracias. gracias, María. Gracias por la presentación. Entonces, después si usted nos comparte el link del artículo que ofreció durante su ponencia. Muchas gracias entonces a Gabriel, a Juan, a Loreto y a María por las 4 interesantes presentaciones que nos abren ahora un tiempo, un espacio para la conversación. Puede ser tomando la palabra directamente, para lo cual le pido que vayan, si pueden, usar el levantar la mano que tiene esta plataforma Zoom, o redactar sus preguntas aquí en el chat para que las podamos ver y yo las voy a ir compartiendo para que les podamos dar un tiempo a la conversación colectiva. Mientras se animan ahí a ir armando preguntas o comentarios o inquietudes que puedan haber quedado abiertas desde las presentaciones, yo quería permitirme tomar la palabra brevemente, además de reiterar el agradecimiento por las interesantes presentaciones. Quería preguntar, tengo una inquietud a propósito de escuchar lo que ustedes presentan desde sus trabajos de militancia o desde sus investigaciones. En este cruce entre jóvenes, entre juventudes y masculinidad, en esta búsqueda de desplegar un tipo de corporalidad adecuada a los mandatos sociales que en esta época se están imponiendo, se van planteando como formas de socialización, a través del consumo en el mundo universitario de cara al trabajo, a través del ejercicio de la prostitución, a través de las corporalidades en el fútbol, como planteaba Gabriel al comienzo. Yo me preguntaba cómo se cruzan esos mandatos que tienen que ver con las masculinidades que ustedes muy bien describieron, pero también con la condición juvenil, porque el cuerpo joven, ya no pensado ahora desde el género necesariamente, sino que desde lo juvenil, también contiene en estos discursos de socialización, donde vemos que se cruza lo patriarcal con lo adultocéntrico, también unos códigos. Desde mi perspectiva, tengo una intuición ahí, que la quiero poner a la discusión, que tienen que ver con forzar la idea de juventud como lozanía, como energía, como vitalidad, como capacidad sin límite. Entonces, ¿qué se han encontrado ustedes en el trabajo que nos han presentado hoy día, que pudiera ayudarnos a ir comprendiendo este vínculo, posiblemente entre el orden patriarcal,
que va quedando de manifiesto lo que ustedes presentan con este orden adultocéntrico. Y lo segundo es que también tengo una segunda inquietud, porque mirado desde el ejercicio, desde las prácticas de las afectividades y las sexualidades, a veces queda la sensación, la percepción en los relatos masculinos, y hay investigaciones en este sentido, y también, por lo menos en mi caso, he podido trabajar desde la militancia, en colectivos de varones, en talleres, donde corporalizamos algunas dinámicas de conversación, que también uno percibe, o yo percibo una suerte como de enajenación del cuerpo, como de reducción de la corporalidad masculina a la genitalidad. A propósito de varias de las cosas que ustedes plantearon, ¿no? Como del ejercicio de la violencia, de la capacidad de posesión, de conquista, esta reducción lleva a desconectarse con otras posibilidades o con otras oportunidades que ofrece la corporalidad, de sensaciones, de ternura, de afectos, de debilidad, de la enfermedad. Y entonces habíamos nosotros estado construyendo una hipótesis de hace años sobre esta idea como de enajenación de los cuerpos masculinos. Pero lo que presentan ustedes hoy día, lo que presenta Juan, por ejemplo, desde las barrigas, el proyecto Barrigas, que es muy interesante, esta preocupación por lucir bien, lo que presenta Loreto sobre las características del consumo para tener un cuerpo adecuado según una cierta norma que circula, etcétera, me parece a mí que pone en tensión esta idea de no posesión de cuerpo, de estar, yo usé el término enajenado, así como fuera del propio cuerpo. Presento ese elemento como una inquietud, para ver cómo les resuena y cómo lo pueden leer ustedes desde las investigaciones o desde las militancias que nos han compartido hoy día en la tarde. Por ahora nadie más levanta la mano, no hay preguntas en el chat tampoco. Ah, Juan. Ahí, si quieren entonces entrar en la conversación, Juan. Hola, ¿qué tal? A ver, voy a ver si quito y abajo la mano. Bueno, Claudio, no te he dicho nada. Me alegra de volverte a ver después de tanto tiempo. Mira, el tema de la adultocracia, ¿no? Es un tema que me preocupa, ¿no? Porque yo cuando empecé a investigar era más joven, ahora llevo teniendo años, y claro, la diferencia de edad que tengo con el objeto de estudio se va alargando, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es posible mantener esa distancia, ¿no? O más bien, más que la distancia, el acercamiento. Por eso también en la investigación introducimos, no está en el equipo de la comunicación, pero sí en el equipo de trabajo, también estudiantes estudiantes de sociología principalmente, que participan en la investigación para que nos acerquen a esos discursos que a lo mejor están más alejados de generacionalmente, de lo que nosotros podamos captar, ¿no? Pero sí que es verdad que existe como un continuo, ¿no? Observamos que hay un continuo en los modelos de cómo se vinculan con sus cuerpos, ¿no? Y cómo se vinculan cómo su cuerpo es un instrumento de comunicación, de dominación y de muestra de una serie de valores y de sentimientos, de emocionalidades que son incompatibles con lo que se considera femenino, ¿no? Entonces es como como una fotografía, claro, iba a decir una fotografía, pero claro, ahora ya las fotografías son digitales, con lo cual no me vale el símil, ¿no? Del blanco y el negro, del positivo y el negativo, ¿no? Pero bueno, sería un poco esas dos caras, ¿no? De una moneda, ¿no? Entonces, claro, lo que es un hombre no puede ser lo mismo que una mujer, según estos conceptos binarios, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que, en el caso de la investigación nuestra, el cuerpo del hombre no se ajusta a ese modelo que normativamente se le ha asignado o se ha dicho que debe ser, pues es considerado, como decía la compañera, como decía María, ¿no? Es considerado pues
tachado de homosexual, de gay, de desviado, de poco hombre, etcétera, 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 ¿no? Porque además la presión del grupo es que está escuchando y dices, es que claro, es que es enorme la presión del grupo de iguales, ¿no? Del grupo de pares. Y además en ciertos momentos, claro, a lo mejor a una persona de mi edad pues ya nos importa un poco menos, ¿no? Pero a una persona de 14, 15 años que se está formando y que intenta buscar su lugar en el universo, lo que diga el resto es fundamental, ¿no? Entonces, sentirse aislado, sentirse fuera del grupo, sentirse fuera diferente, es la muerte, es el ostracismo social, ¿no? Es la muerte social. Y esto lo estamos viendo a nivel de cuerpo, pero a nivel de estaba escuchando el tema del consumo de prostitución, y es que es verdad, en España se consume prostitución y es lo que es, ahora está viendo un fenómeno, que es el hecho de que la gente de 18, 17, 18 años, 18, 19, 20 años, están yendo de fiesta a las prostíbulos, cosa que esto le ocurría desde hace décadas. Antes sí, antes era como, llevaban el padre o los tíos o los adultos para que se hicieran hombres, ¿no? Pero es que ahora son los grupos amigos que van de fiesta como si te fueras a una discoteca o te fueras a un after o te fueras, pues te vas al prostíbulo, ¿no? Y en ese modelo de consumo, pues está también el tema del cuerpo y está el tema de todos los elementos de interrelación. Y me callo ya, que yo me pongo a charrar, a hablar y no paro. Gracias, Juan. Gabriel, estabas pidiendo la palabra. Sí, un poco lo que me gustaría compartirles es las experiencias de las que he llegado a tener referencia con respecto a esto de cómo se construyen los cuerpos, no solo en el caso de los niños, sino en general de las infancias, a través del fútbol como un espacio de educación. Eh, el programa que tenemos del Fútbol Rebelde básicamente en algún punto llegó a ser una entrevista semanal con distintos actores de estos grupos que les mostraba en la red internacional. Y por un lado se notaba, obviamente, cuando hablamos del adultocentrismo, como en las personas mayores se encontraba un mayor grado de influencia del patriarcado dentro de los discursos de las personas. Y creo que todo cambia. Como yo les dije, partimos de un Ecuador en el que los futbolistas son paternidades ausentes que tienen juicios por alimentos y llego a un punto en el cual se alcanza a ver que el fútbol como un instrumento educativo está convirtiéndose, por lo menos, por ejemplo, en el caso de aquí, de la Pelota Rebelde, que es un proyecto de Bogotá, es las escuelitas de fútbol que tienen los barrios populares de Bogotá, plantean una nueva forma de entender a los cuerpos, ¿no? Y creo que es una forma un poco más igualitaria. Obviamente no va a ser como algún sueño utópico que quisiéramos dentro de nuestra perspectiva de sueños militantes, pero lo que sí es verdad es que no solo en Bogotá, sino aquí también he tenido la oportunidad de conocer experiencias de escuelas de fútbol, de clubes de fútbol, en los cuales esa distinción entre lo masculino y lo femenino es repensada a través del fútbol y muchas veces se encuentra oportunidades en las cuales los cuerpos masculinos están construyéndose con una perspectiva más crítica, ¿no? Y también la construcción de los cuerpos femeninos o la forma en la que los cuerpos femeninos están entendidos se está alejando por medio de esta práctica del deporte de la idea eh, como objetiva y consumista de las que se ha podido tener, ¿no? Como les dije, y es el nombre de la ponencia, es un partido que recién comienza, pero creo que el terreno de juego está ahí, ¿no? El campo en el cual se puede trabajar está ahí, y me parece que los resultados van surgiendo. Gracias, Gabriel. Loreto. Sí, bueno, a propósito de tus preguntas, Claudio, yo creo que sí se cruzan los mandatos en términos de juventudes y de cuerpo y de apropiaciones corporales.
Y también considerando lo que dice Gabriel respecto al fútbol, bueno, yo me encontré que uno de los íconos para los estudiantes eran los futbolistas, pero no cualquier futbolista, sino que los futbolistas de élite, esos que encarnan la fuerza física y sobre todo el éxito y la competitividad. Y lo interesante de eso es que no solamente se encarna en el cuerpo, sino que también en una forma de vida, como de valores respecto a la meta, el llegar a la meta, a ser el mejor. Eso yo lo vi muy, muy patente en los discursos, y estoy hablando de futbolista, de basquetbolista, en el fondo de aquello, de la disciplina como forma, como llegar a. Entonces, la fuerza física es un mandato que yo consideré también y que fue encontrado en casi todos los discursos, o sea, en la fuerza física, y que no necesariamente se traduce en los músculos grandes, sí en la tonificación, pero tiene que ver con esto de poder hacer y de lograr hacer. Por otro lado, a propósito de la relación con los cuerpos, yo estoy pensando en esta orientación de cuerpo-máquina, que es como propia de lo moderno. Pienso que efectivamente hay una apropiación distinta en términos de cuerpo, o por lo menos, por ejemplo, hay lógicas de cuidado que se encontraron, que por lo menos en mi investigación estaban bien patentes, o sea, de dar cuenta de la salud corporal, del cuidado, de no necesariamente pasar límites, de no necesariamente ser, no sé, pues el que se pone más en peligro o tiene conducta de riesgo es el más masculino. Entonces, había una lógica de trabajo y de cuidado que desafía los mandatos más bien tradicionales. Ahora también subsiste, por eso es una compleja lógica, esta lógica de la competencia y de ser el mejor, o sea, el cuerpo es un instrumento que me va a ayudar a cumplir mis metas. Eso es lo que yo pude visualizar y que lo veo patentemente, por eso es muy interesante poder seguir ahondando y dando cuenta también de la interseccionalidad en función de estos resultados. Ok, gracias, Loreto. No sé si alguien más de los compañeros y compañeras que nos está acompañando en esta mesa quiere hacer algún comentario, pregunta. María. Gracias, Claudio. Sí, justamente han sido aportes muy buenos. No recuerdo si fue Juan el que dijo que aparentemente ser hombre se construye a partir de lo que no se es, ¿no? Entonces, igualmente en mi investigación lo que podemos ver es que sí, esta masculinidad y el orden androcéntrico y el orden patriarcal están obviamente ligados, y cuando se habla de estos, se encuentran estos testimonios acerca de la primera relación sexual que tienen los hombres a muy temprana edad, cada vez más es increíble, se puede ver que ser niño también está asociado con lo femenino, ¿no? Entonces es un paso entre tienes que dejar de ser niño porque el niño habla diferente, porque el niño es tierno, porque el niño no es violento, porque el niño no tiene este cuerpo para ejercer la violencia. Entonces es necesario pasar del niño al hombre, y por tanto el hombre es el orden adultocéntrico. Y otro tema que me parece súper importante, Claudio, que tú lo tomaste en cuenta, es esta enajenación del cuerpo masculino que me dejó sonando en la cabeza, porque en efecto en mi investigación se puede ver muy claramente cómo los hombres en sus discursos y en su cotidianidad se ven a sí mismos reducidos a su sexualidad, a su genitalidad, a su capacidad por dominar y a su capacidad por ejercer esto que se asocia con lo masculino y con ser hombre, ¿no? Entonces estas actividades de cuidado, estas actividades de sentir cariño, de sentir empatía, etcétera, durante toda la vida del hombre, de la construcción de la sexualidad masculina, estas, digamos, emociones que son naturalmente femeninas, se van como haciéndose menores, pero también como tratar en cada acto de la vida, tratar de contrarrestarlas, ¿no? Entonces, cualquier atisbo de ternura de un hombre frente a otro hombre
se controla, ¿no? Se tiende a controlar esa tendencia. Entonces sí, o sea, a mí me parece, no sé qué opinan, pero que los hombres están en una constante lucha contra su cuerpo y sus emociones día a día. Entonces me parece importantísimo tocar ese tema. Pero quiero problematizar lo que estamos conversando para que lo vayamos como escarbando un poco más. Pero Loreto ponía un matiz que puede ser interesante de tomar en cuenta en esta época en que en nuestros países, en América Latina, bueno, y también en España, por lo que nos cuenta Juan, la cuestión del neoliberalismo como expresión de una organización salvaje, por decirlo así, se agudiza cada vez más, y en ese sentido los cuerpos han sido transformados en objeto de consumo, pero que se sostiene, por lo que yo entendí, Loreto, corrígeme si en tu última intervención te referías a eso, como que parte de ese consumo hoy día apunta a un cierto tipo de autocuidado, que es un cierto tipo de autocuidado, que no es el autocuidado como el que podríamos buscar, que libera a los varones de esta reducción del cuerpo a la genitalidad, sino que es un autocuidado que apuntaría a dar mejor cuenta de la imagen del futbolista de élite, del basquetbolista de élite, del hombre conquistador, del hombre sin barriga. No sé cómo ven eso. Si es que hay como una suerte de desplazamiento, pero que no nos lleva necesariamente a una reapropiación de los cuerpos, sino a un ajuste para poder ubicarse en el modelo actual, contemporáneo, de varón. Claro, es que perdonar, yo creo que estoy de acuerdo con lo que decía Loreto del tema del cuidado, pero no sé hasta qué punto ese cuidado implica romper los mandatos tradicionales del patriarcado, o lo que quieren es transformarlo para darle una, un matiz o un barniz de modernidad, ¿no? Estoy pensando en toda la cultura de los gimnasios, que se considera cuidado, y que está muy vinculado con el tema del fútbol, ¿no? Con el tema de los futbolistas, estos cuerpos cuidados, que no es nada nuevo, ¿no? Desde los antiguos griegos en los gimnasium, ¿no? Y las palestras ya se practicaba el mens sana in corpore sano, ¿no? Entonces, eh, es algo que es muy habitual. Entonces, yo no sé hasta qué punto, me gustaría pensar que sí que hay una parte de cuidado pensando en cuidado del entorno y autocuidado de trabajar las emociones, etcétera. Pero creo que por desgracia va más encaminado al cuidado para dar una visión más modernizada de un modelo patriarcal, del modelo patriarcal tradicional, más tradicional. Gracias, Juan. María. No, le doy la palabra a Loreto más bien. Ok, Loreto. Sí, yo creo, me gusta esa hipótesis del desplazamiento, porque creo que en el fondo las motivaciones tienden a ser los mandatos culturales. Ok, los jóvenes, algunos de ellos, se están cuidando más, se están preocupando de su cuerpo, están teniendo hábitos más saludables en términos quizás de deporte, pero esa motivación obedece sin duda al consumo y es trasfondo a los mandatos patriarcales, o sea, cuerpo sano es igual, y esto también lo dice Bauman, es igual a este cuerpo fuerte, cuerpo tonificado, y no necesariamente salud es igual a ser delgado o tonificado. Entonces, en el fondo, claro, este desplazamiento hacia el cuidado tendría esta doble lectura, no necesariamente implica una nueva protación o no normativa, sino que puede ser un poco más de lo mismo. Y eso es lo problemático, porque en el fondo nos abre todas las puertas a la industria del consumo y del consumo sobre el cuerpo. O sea, los que hacen deporte saben de las proteínas, de todo lo que toman los suplementos alimenticios, y ahí se abre un mundo de consumo que en el fondo busca de alguna manera control y consumo, o sea, ambas, es dual.
Por eso yo digo que en el fondo puede ser un poco más de lo mismo. Sí, justamente ahí yo Ok, también gracias. quisiera mencionar que también hay un como carácter generacional del ejercicio de la masculinidad, ¿no? O sea, las cuestiones culturales van cambiando y por tanto también el ejercicio de la masculinidad y de la sexualidad también se va acoplando a estas dinámicas culturales complejas y por ponerles un ejemplo, o sea, yo tengo 27 años y yo tengo amigos de mi generación que jamás han pagado por sexo o que han asistido a un prostíbulo y que es inconcebible. Sin embargo, ahí hay un tema tanto generacional como de clase, porque claro, o sea, yo estudié en una universidad privada, gente relacionada a las ciencias sociales que obviamente problematizan este tipo de cosas, pero asimismo en mi investigación encontré, también hay una investigación muy buena acerca del consumo de prostitución en Punta Arenas, es una investigación doctoral de Chile, que por ejemplo analiza los consumos de universitarios en localidades que son altamente mineras, obreras, etcétera, ¿no? Entonces la discusión ahí no es que no están no están como socializados con problematizar este tipo de consumo. Entonces, claro, ahí tal vez hay una cuestión muy transversal, que es el tema de clase y obviamente los hábitos culturales que van cambiando generacionalmente. Entonces, sí, yo sí creo que en la actualidad, o sea, una tendencia a este tipo de moda genderless, a este tipo de hábitos de consumo que problematizan el tema, pero yo sí creería que ahí hay un tema de clase y también un tema generacional que habría que tomar en cuenta, ¿no? Muy bien, interesante hipótesis esa de cruzar ahí entonces en esta perspectiva de la interseccionalidad, cuestiones de clase, de género y de generación, que podrían ser útiles para el análisis que estamos desarrollando. Nos queda un tiempo y yo quería hacer una pregunta proyectiva, en el sentido de, nos planteaban esta mañana en la inauguración del coloquio, Lucho Fabri en su ponencia, cuestionaba los modos en que hemos venido haciendo investigación social y los modos en que esa investigación contribuye, aporta a la acción, a la militancia, decía él, a la acción directa, desde distintas modalidades de trabajo comunitario, organización social popular, política pública, universidades, etc. Y ahí quería preguntarle a María, a Loreto, a Gabriel y a Juan desde su trabajo, ¿qué, qué, qué pistas podríamos sugerir, plantear respecto de lo que podríamos poner como la contracara de esta preocupación que esta mesa ha planteado hoy día sobre las corporalidades masculinas asociadas al fútbol como empresa de consumo en América Latina y asociadas al consumo a través del modo de construcción del cuerpo y del consumo del sexo? Eh, ¿Qué pistas podríamos sugerir para la reapropiación de los cuerpos? Quizás esa podría ser como una tarea, ¿no? En general, lo que podríamos tratar de contribuir con la investigación, con la militancia, es a un fútbol que opere con otra lógica, donde los cuerpos tengan una centralidad ahora no para la competencia, la lucha, la derrota del enemigo, hasta la muerte, como pasa muchas veces Gabriel en las barras y en algunos otros espacios. Lo mismo con las sexualidades, con el trato al cuerpo, el autocuidado, quizás hacia donde podríamos contribuir es hacia una lógica o una cultura de la reapropiación de los cuerpos masculinos. Si fuera por ahí, si es que están de acuerdo con este primer planteamiento que acabo de hacer, preguntaría qué tendrían ustedes en cuenta, dónde pondrían énfasis, en qué cuestiones les parece desde el campo en que ustedes trabajan, desde donde están estudiando, qué podríamos plantear como contribución. Bueno, voy a tomar la palabra un poco. Eh, y creo que es algo de lo que veníamos nombrando hace un tiempo, que dentro de nosotros mismos, como individuos, existe una tensión, ¿no? Que por un lado
hay una serie de evidencias de cómo está conformada la sociedad y las dinámicas dentro de ella, y por otro lado está cómo nosotros las queremos y cómo nosotros las buscaríamos plantear. En el caso del fútbol, en el caso de mi experiencia y de mi militancia, sucede lo mismo, porque por un lado está mi investigación, que la investigación develó, como les conté, esto de las paternidades ausentes, la construcción del cuerpo masculino como un cuerpo ideal siempre y cuando sea competitivo, sea violento, sea busque el ganar a través de los medios que sea, y esa es una realidad que es accesible no solo en el ámbito investigativo, sino también accesible como a priori, ¿no? A primera vista. Y del otro lado de la atención y del otro lado de lo que me interpela y nos interpela como general está, como les digo, la militancia. Y en la militancia, en cambio, se nota que las cosas se están planteando de una manera diferente. Como les contaba con el caso de las escuelas de fútbol popular, no solo en Colombia, sino a lo largo de Latinoamérica, los planteamientos que buscan repensar al fútbol también están planteando proyectos reales, cuestiones reales, clubes de fútbol populares administrados por los propios hinchas, y en estos clubes de fútbol populares lo que se ve es que la perspectiva de género toma gran importancia, tanto como la perspectiva de la lucha social, ¿no? de la lucha de clases. Entonces, esta interseccionalidad que María Luisa nos trajo a colación, creo que es algo que hay que pensar en términos como que valorando lo poco que hay, porque son muy específicos y no son tan fáciles de encontrar como los ejemplos de una masculinidad hegemónica, los ejemplos en los que se están construyendo los cuerpos de manera diferente. Pero los ejemplos están ahí, no solo son los clubes y los colectivos que les he nombrado que pueden encontrar en la página, sino son una serie de procesos que están encaminándose a repensar los distintos aspectos del fútbol e intentar sacar de la idea, del imaginario popular, el hecho de que el fútbol solo es este ámbito de competencia y de entretenimiento masivo, sino repensar en este caso al fútbol como un espacio de encuentro barrial, como un espacio de encuentro de los distintos individuos que conforman la sociedad, en el cual a través de la práctica del fútbol, a través de la práctica del deporte, más allá del consumo del deporte, se pueden empezar a revalorizar ciertos aspectos, ciertos valores que desde nuestra perspectiva y de nuestro interés deben tener más importancia, como es un planteamiento más igualitario con los cuerpos, ¿no? Y creo que esto se pone en evidencia cuando se observan los clubes de fútbol infantiles, y se nota que no existe tanta diferencia entre la forma en la que se construyen los cuerpos masculinos, femeninos y de demás disidencias, porque se intenta plantear de manera diferente. No son mayoría, no son como el ejemplo más común, pero si uno rebusca y si uno pone la atención debida, se puede dar cuenta de cómo está cambiando esto, ¿no? De cómo se está intentando preguntar y problematizar toda esta construcción patriarcal, hegemónica, que se ha ido teniendo a través del fútbol, y cómo desde la misma práctica de la militancia se están obteniendo diferentes resultados. Gracias, Gabriel. Yo puedo, bueno, Loreto. creo que no es una tarea fácil, a ver, en términos de los universitarios, creo que son un grupo privilegiado, bueno, por el acceso a la información y porque también en términos contextuales en Chile, sobre todo las universitarias fueron eje o fueron centro de unas movilizaciones desde el 2018.
Y esas movilizaciones, bueno, tuvieron repercusiones sociales, políticas, ya lo sabemos, ¿cierto? En términos y en el ámbito universitario, por sobre todo, la creación de las entidades de equidad de género, organismos que antes no estaban en el ámbito universitario, con la ley. Entonces, en el fondo ya eso abre un paraguas absolutamente necesario, ¿cierto? Y fundamental para estas construcciones o estas nuevas formas de apropiación o distintas, no sé si son nuevas o en el fondo ya para hablar de género, ¿ya? No solamente a los de las ciencias sociales que nos interesa el tema, sino que en el fondo de una manera más transversal. Yo creo que eso es fundamental, por lo menos hay, no digo que haya cambiado en demasía, pero sí se están haciendo cosas, si uno ve en ese sentido, también nosotros, insisto, en eso nos movemos, por lo menos yo me muevo en el ámbito de la ciencia social, entonces obviamente que como dijo María, ahí es mucho más recurrente encontrar estos temas o la preocupación por estos temas, porque estudiamos estos temas en general, entonces pero sí, yo creo que hay un paraguas institucional, por lo menos en nuestro país o en nuestra sociedad, que nos ayuda a mirar o por lo menos pensar que las cosas pueden ser distintas, creo yo. Bueno, ¿hablo yo? Dale, Juan. A ver, yo creo que yo siempre he dicho que muchas cosas cambiarían el día que un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi saliera y dijera, que soy feminista, soy igualitario y me lo creo y además lo practico, no solamente discurso, sino en la práctica diaria, ¿no? Porque claro, son figuras referentes para muchos jóvenes, ¿no? Entonces, muchas cosas cambiarían, ¿no? Pero por desgracia no se atreven, ¿no? Porque pasa esto. Entonces, ¿qué es lo que creo que se debería hacer? Pues de alguna manera, y es uno de los objetivos de nuestra investigación y bueno, en general en todas las investigaciones que nosotros nos hemos planteado, porque entendemos también que hay una parte de transferencia en todas las investigaciones sociales, bueno, pues dar luz, ¿no? Dar visibilidad a formas de ser diferentes, ¿no? De hecho, no es baladí, no es una tontería la cuestión de hacer una fotografía de las barrigas, porque después la idea es llevar esas fotografías, hacer una campaña por institutos, etcétera, 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 y vincularlo y generar debate y generar, pues bueno, por lo menos remover, ¿no? Las conciencias de estos jóvenes y sobre todo los jóvenes que a lo mejor están silenciados en un instituto porque están camuflados entre los modelos más normativos y que puedan decir, pues mira, hay otras maneras de ser hombres, ¿no? Y ahí me veo reflejado, ¿no? Y que puedan tener esa valentía, y utilizo un término como muy masculino, ¿no? Con toda la intencionalidad, la valentía de levantar las manos y decir, pues yo también quiero ser diferente, ¿no? Como la... Entonces, la idea de este proyecto también es generar mostrarlo y generar ese debate un poco a nivel social, ¿no? En la medida en que podamos. Y como siempre en todas las investigaciones que hemos tenido. Pero es lo que decía Loreto, ¿no? No es nada fácil, porque luchamos a la contra, luchamos a la contra, y utilizo otro término como muy masculinizado, ¿no? El tema de la lucha, ¿no? Todo el sistema está pensado para ir a la contra de este modelo que intentamos cambiar, porque lo vemos en los medios de comunicación, en los sistemas educativos, en las redes sociales, en los deportes y en el ocio, todo nos juega a la contra. Pero bueno, hay que seguir insistiendo. Gracias, Juan. María Luisa, ¿quiere agregar algo? Bueno, ya todos han dicho aportes muy, muy importantes. Me inclino más hacia la postura de Juan. Es que yo también sueño con un mundo en que los hombres sean como abanderados de las transformaciones culturales,
porque, o sea, yo soy fiel creyente de que la violencia contra las mujeres se trabaja, o mejor dicho, erradicar la violencia se trabaja a partir de quien ejerce esa violencia y no de nosotros que somos los que recibimos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante espacios como este de replantear, yo sé que este igual es un espacio privilegiado, pero espacios como este donde se pueda discutir acerca de la masculinidad, donde se ponga, se problematice el ser hombre y que estos rituales de masculinidad son los que derivan en violencia de género, ¿no? Entonces sí, como dice Juan, me parece muy importante que los hombres se sumen a que sean abanderados de esta nueva onda de nuevas masculinidades, de replantearse qué es ser hombre, de replantearse si es que están siendo sensibles, si es que están siendo empáticos, si es que están ejerciendo violencia, desde dónde están ejerciendo esa violencia. Ahora es muy común ver a estos hombres que se llaman los feministas, que claro, o sea, llevan la bandera de que sí, yo apoyo a las mujeres, pero en su vida cotidiana claramente se ve que no están haciendo un trabajo de construcción en su vida cotidiana. Y eso a mí me parece mucho más importante que estos grandes cambios estructurales desde el Estado, desde las leyes. Me parece más importante el trabajo individual y cotidiano de replantearse el ser hombre. Muchas gracias Loreto, muchas gracias María Luisa, muchas gracias Gabriel, muchas gracias Juan por sus interesantes reflexiones y planteamientos que nos han traído a esta mesa. Este partido recién comienza, decía Gabriel, cuando comenzó su primera presentación, hace ya casi 2 horas, y siguiendo con la lógica futbolera podríamos decir que estamos perdiendo por goleada, pero el partido no ha terminado. Hay campeonato todavía como para darlo vuelta. Así que muchas gracias, con seguridad los aportes que ustedes han presentado hoy día, que van a quedar en este video y que va a circular después dentro de la memoria del coloquio, en esta mesa Cuerpos Masculinos, Fútbol y Prácticas de Consumo. De todas maneras, sus aportes son una relevante contribución para estas conversaciones y estas luchas en las que estamos encaminadas. Les mando un abrazo y les agradezco mucho su participación. Vamos a parar aquí para que quienes tengan otra mesa o otra actividad dentro del coloquio en 10 minutos más tengan tiempo de ir a buscar un vasito de agua, estirarse un poquito antes de volver a la pantalla. Muchas gracias y ojalá el próximo coloquio sea presencial y nos podamos volver a juntar ahí, a abrazar. Juan, la última vez estuvimos en Costa Rica, parece, ¿no? Ahí nos vimos, sí. Muy bien. Abrazos. Muchas gracias. Un gusto. Que estén muy bien, Todos cuídense. bien. Chao. También Gracias. saludos a quienes se sumaron y participaron de la mesa. Gracias, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao. Ah, Chao. Chao, chao.